Bien, veamos la gestión de contratos. Para ello ingresamos a nomina.esnomena.com y antes de crear el contrato tenemos que validar que tengamos creada una plantilla de documentos. Desde la plantilla de documentos, veamos, por ejemplo, en este caso tenemos dos modelos de contrato, es decir, que cuando vayamos a crear el contrato nos va a permitir crearlo bajo estas dos plantillas. Clave súper importante, la funcionalidad de contratos de Numera permite automatizar y dejar de forma virtual el proceso de firma electrónica de un contrato. Sin embargo, no es necesario para legalizar la información del empleado, es decir, un empleado podría crearse sus nóminas, añadir su información sin necesidad de crear un contrato. Ahora, es una funcionalidad que permite mucha gestión y evitar todo el proceso físico que conlleva la creación de contratos. Entonces, ya teniendo creadas nuestras plantillas, tenemos que revisar que el empleado al que le vayamos a crear el contrato esté aprobado con el check de SARLAB. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos para Centro de Control, Empleados y revisamos que en el check de SARLAB tenga sí. Si no lo tiene chequeado por algún motivo, podemos darle clic en sí y hacer una nueva consulta. Aquí nos aparecerá si tiene alguna coincidencia de lavado de activos y terrorismo. ¿Por qué es necesario hacer esto? Pues para salvaguardar la firma del contrato y sobre todo porque cuando vayamos a crear un contrato, solo nos van a aparecer los empleados que tengan activo ese check de SARLAB. Entonces, para crear el contrato, primero nos vamos para lista de contratos y le damos clic en crear. Nos va a preguntar bajo cuál plantilla la queremos crear. Recuerden que podemos tener varias plantillas, esto ya depende de pues cómo la plantilla, la empresa tenga estructurados sus contratos, puede ser de acuerdo al cargo, de acuerdo al tipo de contrato. En este caso, escojamos, por ejemplo, este analista de compras. Nos van a aparecer, como les comentaba, los usuarios que tengan el check de SARLAB activo. Vamos a colocar su salario, su cargo, su fecha de inicio de contrato, que fuese 1 de junio, y nos traemos la plantilla. Aquí nos aparecerá el contrato, ya con los datos modificados de acuerdo a las variables de las plantillas. Entonces, este empleado, por ejemplo, aquí tiene este número de cédula con este cargo que acabamos de colocar y todas las cláusulas del contrato. Clave, las plantillas sirven como un tipo de formato, pero si este empleado tiene algo especial, algo particular que no amerita crear una plantilla, no es necesario crear una nueva plantilla. Es decir, desde esta barra de edición, desde el texto, vamos a poder editar cualquier cosa que necesitemos adicional. Por ejemplo, de no presentarse a trabajar, se hará un proceso de tatara. ¿Listo? ¿Cómo es el flujo de creación de este contrato? Una vez el contrato se crea, le va a llegar un token a quien esté desde la lista de usuarios con el rol representante legal. Entonces, vamos a crear este contrato. En este momento nos va a aparecer listo desde la lista de contratos. En la lista de contratos vamos a poder hacer todos los filtros de acuerdo a fecha de inicio, estado, quién creó el contrato, de quién es el contrato. Y al representante legal le llegó un correo electrónico que dice, mire, se ha creado el contrato, bien acá viene, ha creado el contrato del empleado prueba 1, con este token puede firmarlo, ingrese aquí y fírmalo. Cuando el representante legal lo firme, ese mismo correo electrónico le va a llegar al empleado para que lo firme. Hay 5 estados de los contratos. Estos estados son en estado pendiente, es decir, el contrato se creó, pero nadie lo ha firmado. Firma 1, que quiere decir que ya lo firmó el representante legal. Firma 2, que ya el estado, digamos, el estado del contrato pasaría a vigente, o el contrato anulado, porque en medio de la creación del contrato, pues yo lo puedo firmar o lo podría anular. En este caso, yo estoy seleccionada como representante legal. Por eso, aunque me llega un correo electrónico, puede que me llegó a spam o que, digamos, no tengo acceso a mi correo electrónico, yo puedo ingresar directamente desde el centro de control, lista de usuarios. Si tuviese muchos contratos, los puedo filtrar por el estado pendiente y puedo ver los tokens con los cuales deseo firmarlos. Antes de firmarlo, vamos a ver el contrato que acabamos de crear. Ingresamos por aquí en ver, está aquí todo el contrato que acabamos de crear. Obviamente ya no se deja editar porque solo se deja editar desde la creación y nos permite o firmarlo o anularlo. ¿Por qué? Pudimos ver que esta cláusula, por ejemplo, está incorrecta, entonces lo podemos anular o en este caso lo podemos firmar.
al verme por aquí, vamos a darle clic en ver token y aquí nos aparece el token de este contrato. Importante, estos tokens son tokens únicos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene una trazabilidad que nos permite identificar que se firmó este contrato y que no se firmó otro. Entonces vamos a tomar el token que hace semejanza a la firma física, sino que se considera firma electrónica, y lo vamos a firmar. Cuando colocamos el token y le damos en firma como empresa, si se dan cuenta que ya me pasó a firma 1. Ahora, como yo soy representante legal y un empleado, no me aparece la opción de ver el token del empleado. El empleado debe ingresar desde mis contratos y desde aquí va a poder ver el contrato y poderlo firmar. En este caso, vamos a asemejar el ingreso desde el empleado con el fin de poder pasar el contrato a estado vigente. O en el caso anulado, por ejemplo, si el empleado no pudiese, pues digamos, no estuviese de acuerdo con alguna cláusula del contrato. Listo, ingresamos al empleado, vamos a seleccionar la empresa. Desde mis contratos va a ver el empleado su contrato, a él, como les comenté, ya le llegó el correo electrónico con el token, y cuando damos clic en ver, aparecen todas las cláusulas. En la parte superior, si se dan cuenta, aparece firmado por la empresa, es decir que en el botón me va a dejar firmar o anular como empleado. Vamos a colocar la firma del empleado y el contrato ya pasaría a estar en estado vigente. Cuando los dos firmaron, lo que sucede es que se crea un hash. El hash lo que permite es que digamos que se puede identificar que ese contrato no ha sido manipulado ni por Numera, ni por el empleador, ni por el empleado. Es decir, que el contrato está intacto desde su firma. Con esto garantizamos tanto a la empresa como al empleado que no ha sido modificado. Voy a cerrar sesión. Nuevamente el empleado, digamos, puede consultar desde acá su contrato y en ver va a poder ver el hash y validar que ese hash indica que el contrato no se ha modificado. Con esto tenemos correcto todo el tema de la firma electrónica. Vamos a iniciar sesión nuevamente desde el usuario administrador y desde aquí vamos a entrar a la lista de contratos. Ingresamos lista de contratos y ya nos aparece el contrato en estado vigente. Si entramos, también vamos a poder validar el hash. ¿Qué sucede con este hash? Nosotros lo copiamos, nos van a aparecer las páginas donde podemos validar que ese contrato está correcto y que no ha sido editado. Cuando el contrato se firma, también le llega un correo electrónico al empleado con la copia de este contrato en PDF. Ahora, desde la lista de los contratos, entonces vamos a poder hacer los filtros correspondientes, fecha de inicio, el estado, quién creó el contrato y el empleado. Entonces, en casos particulares como que, por ejemplo, se firmó este contrato, el empleado ya lo firmó y observamos que hay una cláusula particular que no es correcta. Entonces podemos crear un otro sí para esos contratos. Los otros sí funcionan exactamente con el mismo formato. Podemos crear plantillas de otros sí con el fin de que al crearla sea mucho más sencillo o podemos crearla de cero. Vamos a poner un ejemplo. En este caso, creamos un contrato del 1 de junio. Entonces, vamos a crear un nuevo contrato. No vamos a utilizar plantilla porque, digamos, no tiene que ver con estas plantillas, es un caso particular. Y vamos a seleccionar el usuario. Entonces, podemos colocarle, en este caso, podemos colocarle que el salario no era 5, sino 6. Cargo. La fecha de inicio del contrato, en este caso es la fecha desde la que aplica ese otro sí, que sería desde el 1 de junio, por ejemplo. Y no necesitamos resetear porque finalmente pues no vamos a tomar los datos desde una plantilla. Entonces en contenido del contrato vamos a colocar. Podemos tener ya un modelo que se llame otro sí, como les comentaba. Si no, lo colocamos desde acá, obviamente con todo su tema legal, normativo y bien bonito. Entonces donde dice otro sí, colocamos se modifica la cláusula quinta para que el salario quede con un valor mensual de 6 millones. En general, lo que hacen las empresas es que tienen una plantilla que se llama otro sí, que ya tiene todos los datos de la compañía y estructurado con el formato de la empresa para que al crearla sea muy sencillo. Ya desde aquí lo que se hace es modificar qué es lo que se está cambiando el contrato que se firmó inicialmente. Podemos nuevamente crear el contrato, me aparece el contrato y nuevamente se surte el proceso de firma. Con esta firma de contratos,
digamos, ya se puede proceder a crear todo el tema de nómina, pues que el contrato está vigente, pero como les comentaba, es una funcionalidad adicional de Numera para la gestión de contratos, no es obligatorio, no es requisito para poder crear una nómina, sino más bien para que puedan automatizar el proceso de contrato. Ahora, estos contratos que están en estado vigente se mantendrán en ese estado hasta que se le realice una liquidación al empleado. Cuando se realice una liquidación y esa liquidación se marque como definitiva, el estado de este contrato se marcará como finalizado.